A lo largo de la historia, las ejecuciones no han sido solo un acto de justicia, sino también un reflejo de la crueldad humana. En muchos casos, el objetivo no era simplemente matar, sino infligir sufrimiento extremo. En este video, exploraremos algunas de las ejecuciones más brutales que jamás hayan ocurrido, donde el dolor no solo se medía en segundos, sino en horas, días y a veces en toda una vida de tormento. Es difícil imaginar lo que experimentaron estas personas al enfrentar su ejecución. El dolor extremo que sufrieron va más allá de lo físico, se extiende al terror psicológico, a la desesperación de saberse atrapado en una agonía sin fin. Y es que, cuando hablamos de dolor humano, no solo nos referimos a lo que los sentidos pueden registrar. Hablar de dolor en este contexto es entender el sufrimiento como una experiencia profunda, un proceso tan abrumador que cambia la realidad misma del ser humano. Existen distintas escalas para medir el dolor. En términos médicos lo clasificamos de 1 a 10, siendo el nivel 1 el dolor más leve y el nivel 10 el más extremo, aquel que podría llevar a la muerte en cuestión de segundos si no se controlara. Sin embargo, lo que estamos a punto de relatar en este video, esas ejecuciones que veremos, van mucho más allá de lo que cualquier escala puede abarcar. Porque, a diferencia de un dolor pasajero o un sufrimiento que se puede mitigar, estas muertes no solo son físicas, son un tormento psicológico que va de la mano con un sufrimiento que parece no tener fin. Imagina ser atado a un árbol, ser sometido a golpes brutales con herramientas de tortura, sentir cómo tu cuerpo se deshace lentamente, cómo la agonía recorre cada rincón de tu ser. Eso es lo que muchas de las víctimas de estas ejecuciones enfrentaron. No estamos hablando de muertes rápidas, sino de procesos largos, tortuosos, donde cada segundo era una extensión del dolor anterior. Cada ejecución que exploraremos es un recordatorio de cómo la historia ha utilizado el dolor como una forma de control, de castigo y, en ocasiones, incluso como una lección para otros. La intención de los verdugos no era solo terminar con la vida de la víctima, sino hacerle sentir la mayor cantidad de dolor posible, durante el mayor tiempo posible. El sufrimiento físico se convertía en una metáfora de la humillación, de la impotencia ante una fuerza superior. A lo largo de este video vamos a conocer no solo las técnicas más brutales utilizadas en estas ejecuciones, sino también la increíble resistencia del cuerpo humano ante el dolor extremo. Y aunque la muerte llegaba eventualmente, el proceso que la precedía era un sufrimiento tan indescriptible que incluso las palabras más fuertes se quedarían cortas. Prepárate para adentrarte en los detalles de estas muertes y tratar de comprender el nivel de dolor que se experimentó, porque lo que estás a punto de escuchar no solo habla de la crueldad de la humanidad, sino también de la capacidad de resistencia del ser humano ante el sufrimiento más inimaginable. La historia de las ejecuciones más brutales comienza con la desgarradora muerte de François Rebeillac, un hombre cuya condena al máximo sufrimiento fue la respuesta de la justicia francesa a un acto tan violento como el asesinato del rey Enrique IV. El 16 de mayo de 1610, Rebeillac fue condenado a morir de una forma tan cruel que su agonía se convirtió en un espectáculo público, una manifestación de poder que superó los límites de lo imaginable. François Rebeillac no solo fue condenado a muerte por su crimen, sino que fue sometido a una tortura previa que desbordó los límites de la crueldad humana. Su cuerpo fue manipulado de una manera tan salvaje que apenas quedó espacio para la dignidad. Antes de ser ejecutado fue atado y torturado en un intento por obtener información sobre posibles cómplices. Lo que siguió a esta tortura no fue solo un simple castigo, sino una sesión de tormentos que a cualquiera le parecería como una pesadilla interminable. Los ejecutores utilizaron pinzas calientes, rojas al rojo vivo, que desgarraron su piel, quemaron su carne y rompieron sus huesos. La brutalidad de las heridas abiertas no era suficiente, así que lo siguiente fue aún más macabro. A su cuerpo le arrojaron hielo helado, aceite hirviendo y sulfuro ardiente, todo con el objetivo de doblegar su voluntad, de romperlo física y mentalmente. El dolor era tal que, en ese momento, lo único que podía sentir era la agonía extrema que se había apoderado de cada parte de su ser. Cuando finalmente llegó el momento de la ejecución, lo llevaron a la Plaza de Grève, en París, donde un público expectante presenció lo que se había convertido en una tortura pública.
Para completar su sentencia, los verdugos lo ataron a 4 carros que fueron dispuestos en las extremidades de su cuerpo. A medida que los carros comenzaron a moverse, su cuerpo empezó a ceder. Los huesos se desplazaron, los músculos se desgarraron, pero los ligamentos se mantenían firmes, resistiendo lo que parecía ser una misión imposible: desmembrar a un ser humano con la fuerza de unos carros. Al principio, parecía que los carros no podían completar la ejecución, pero la resistencia de su cuerpo fue quebrada cuando los verdugos decidieron utilizar más fuerza. Con todo su peso, los carros fueron empujados hasta que, finalmente, los huesos de Rebeillac se rompieron de manera brutal. No solo fue un acto de desmembramiento, sino una agonía prolongada, una lucha contra su propio cuerpo que ya había sido destrozado por las torturas previas. Aunque la muerte llegó finalmente, es difícil imaginar el nivel de sufrimiento que experimentó. La combinación de tortura, manipulación física y humillación pública lo coloca en lo más alto de la escala del dolor. Si consideramos que la amputación de un solo miembro puede llegar al nivel 7 en la escala del dolor, el sufrimiento de Rebeillac, al perder todos sus miembros y ser desgarrado completamente, sin duda alcanza el nivel 10. Una muerte no solo física, sino psicológica, una agonía tan profunda que las palabras se quedan cortas para describirlo. François Rebeillac probablemente murió mucho antes de que la ejecución fuera completada. La resistencia del cuerpo humano frente a una tortura tan impía es limitada, y es probable que su alma ya hubiera abandonado su cuerpo mucho antes de que los carros terminaran su trabajo. Sin embargo, la ejecución de Rebeillac permanece como un testimonio de la brutalidad humana, una de las muertes más excruciantes jamás registradas. La segunda ejecución de nuestra lista es la del príncipe Igor de Kiev, un hombre cuya muerte no fue solo un acto de venganza, sino una de las ejecuciones más brutales y macabras de la historia. En el año 945, Igor, quien gobernaba sobre los pueblos eslavos, fue capturado y sometido a una ejecución que desbordaba cualquier noción de humanidad. La historia de su muerte se cuenta como una de las más estremecedoras de la Edad Media. El príncipe Igor había ido a la tierra de los dreblianos para recoger tributos, pero cuando regresó para exigir más de lo acordado, fue capturado y sometido por su propio pueblo. Después de ser apresado y despojado de su poder, los dreblianos decidieron que no bastaba con ejecutarlo de manera rápida o sencilla. Su muerte debía ser una lección para todos los que pudieran desafiar su autoridad. Así que idearon una ejecución extremadamente cruel, un castigo que quedaría grabado en la historia. Para llevar a cabo la ejecución, los dreblianos ataron a Igor a 2 grandes árboles, colocándolos a una distancia suficiente para que sus extremidades quedaran completamente estiradas. Su cuerpo fue entonces sujetado entre estos 2 árboles que eran tensados a través de un mecanismo rudimentario. De alguna manera, el tormento no terminaba con la simple mutilación. A medida que los árboles comenzaban a liberarse, el cuerpo de Igor fue desgarrado con tal fuerza que sus extremidades comenzaron a ser arrancadas. La tortura fue prolongada, con su cuerpo parcialmente desmembrado, pero aún consciente del sufrimiento que le causaban los árboles al liberarse lentamente, rompiendo sus huesos, desgarrando su carne y desintegrando cada parte de él. Aunque la muerte no fue inmediata, el dolor era indescriptible. La posición en la que lo tenían atado, junto con la tensión de los árboles, causaba un dolor agudo en sus extremidades, mientras su cuerpo se rompía. Los tendones y huesos se estiraban de manera que la mayoría de los seres humanos no podrían resistir por más que unos minutos, pero Igor, con una resistencia casi sobrehumana, sufrió durante lo que parecieron horas. Sus articulaciones fueron desgarradas lentamente, sus tendones se rompieron y sus órganos internos fueron dañados por la tensión que soportaba su cuerpo. La agonía continuaba incluso después de que su cuerpo fuera desmembrado en su parte superior, un sufrimiento físico que no conocía límites. El dolor que Igor experimentó en el momento de su muerte podría clasificarse como un 8 a 9 en la escala de dolor. Aunque la muerte no llegó de manera inmediata, la agonía de sus extremidades siendo arrancadas por la fuerza de los árboles, el daño irreparable que sufrió su cuerpo y la larga duración del sufrimiento lo convierten en una de las muertes más brutales de la historia. La tortura fue tan desgarradora que, si bien el cuerpo de Igor no fue completamente desmembrado,
El proceso en sí fue tan doloroso y tan físico que la mente humana no puede sino imaginar lo que debió haber sido. Esta ejecución también resalta el lado psicológico del sufrimiento, no solo el dolor físico, sino el terror y la desesperación al ser consciente de la agonía prolongada sin escape y el lento, imparable desgarramiento de su ser. La tortura física fue solo una parte de lo que realmente hizo de esta ejecución una de las más horrorosas. La tercera ejecución en nuestra lista es una historia de venganza, astucia y brutalidad que dejó una huella imborrable en la historia. La venganza de la princesa Olga de Kiev tras la muerte de su esposo, el príncipe Igor. La ejecución de los Drevlianos, el pueblo responsable de la muerte de Igor, no solo fue una respuesta a su crimen, sino un espectáculo de tortura y agonía que reveló la implacable determinación de Olga por vengar a su amado esposo. Lo que siguió fue una serie de ejecuciones tan atroces que reflejaron el sufrimiento no solo físico, sino psicológico que las víctimas tuvieron que enfrentar. Cuando Igor fue asesinado, la audacia de los Drevlianos no terminó con su muerte. Después de asesinarlo, enviaron a una delegación para ofrecerle a Olga la posibilidad de casarse con su príncipe, lo cual no solo era un insulto a la memoria de su esposo, sino también una humillación hacia su poder y su capacidad de liderazgo. Sin embargo, la princesa Olga, lejos de aceptar tal propuesta, ideó una venganza tan cruel que desbordó los límites de la imaginación. Su primer acto de venganza fue un acto de tortura psicológica y física. Ordenó que los 20 enviados de los Drevlianos fueran arrestados y llevados a una piscina profunda, donde fueron enterrados vivos. Pero la tortura no terminó allí. Antes de que los enviados fueran sepultados, Olga les preguntó si les gustaba su destino. Ellos, en su desesperación, respondieron que esta muerte era aún más dolorosa que la de su príncipe Igor, lo que solo alimentó aún más la furia de la princesa. El sufrimiento no fue solo físico. Quedar atrapado bajo la tierra, privado del aire y sin poder escapar, genera una angustia emocional profunda. La presión del peso del suelo, la lucha por respirar, la desesperación al darse cuenta de que la muerte es inevitable. Todo esto intensifica el dolor físico, haciendo que el sufrimiento sea doble. Estos hombres no solo enfrentaban la tortura de la tierra aplastándolos, sino también el terror psicológico de ser completamente incapaces de escapar, sabiendo que su final estaba sellado. Pero la venganza de Olga fue aún más cruel. Tras eliminar a los enviados, ella convocó a otra delegación de los Drevlianos, enviándolos con la promesa de que serían tratados de manera mucho más cálida. Sin embargo, este grupo no sabía que estaba siendo llevado hacia una muerte aún más horrorosa. Cuando llegaron, fueron invitados a descansar en un baño después de su largo viaje. Al ingresar, las puertas se cerraron detrás de ellos y el edificio fue incendiado. Los hombres dentro fueron quemados vivos, sufriendo por las llamas y el calor insoportable mientras sus cuerpos se desintegraban lentamente. El terror psicológico y el sufrimiento físico de estar atrapados en un incendio no tiene comparación. Los gritos de las víctimas, conscientes de que estaban condenadas a morir, seguramente resonaron en el aire, añadiendo un nivel aún mayor de desesperación al sufrimiento. El dolor de ser quemado vivo es indescriptible. Las primeras quemaduras crean una sensación de agonía insoportable, mientras el cuerpo comienza a ceder ante el calor. La piel se quema, los órganos comienzan a fallar y el sufrimiento aumenta con cada segundo. Los gritos se mezclan con la humareda, el miedo y la desesperación intensifican la experiencia, y la muerte llega solo después de lo que parece una eternidad. La ejecución de los enviados de los Drevlianos y la forma en que Olga los hizo sufrir antes de su muerte puede evaluarse como un dolor de nivel 9 a 10. La combinación de la asfixia, la tortura psicológica y las quemaduras vivas, junto con el terror de saber que no hay escape, coloca a estas muertes entre las más dolorosas de la historia. La venganza de Olga fue una lección sangrienta que demostró el poder de la mente humana para infligir sufrimiento y la brutalidad con la que se puede manejar el poder. La cuarta ejecución de nuestra lista es la historia de George Duja, un líder rebelde húngaro que pagó con su vida una crueldad sin igual. Su ejecución no solo fue un castigo por desafiar el poder, sino también un espectáculo de tortura pública diseñado para sembrar el terror entre aquellos que pudieran seguir sus pasos. Duja, conocido por su valentía en la lucha por la independencia húngara,
Fue capturado y sometido a una tortura tan sádica que su muerte se convirtió en una lección de dolor y humillación para todo su pueblo. Georges Duja fue condenado a morir de una forma que no solo buscaba castigar su rebelión, sino también desterrar cualquier esperanza de resistencia futura. Los ejecutores no se conformaron con una muerte rápida o una ejecución convencional. En lugar de eso, idearon una serie de torturas que no solo desgarraron su cuerpo, sino también su mente. La tortura fue llevada a cabo de manera pública, ante la mirada atónita de una multitud que presenció cada minuto de sufrimiento. El líder rebelde fue colocado en un trono de hierro especialmente diseñado para infligir dolor. Este trono no era una silla común, estaba hecho de hierro extremadamente caliente, una temperatura lo suficientemente alta como para hacer que el metal ardiera contra la piel humana. Duja fue obligado a sentarse en él, el calor del metal abrasando su cuerpo, quemando su carne y dejándole marcas permanentes en la piel. La agonía de sentir su cuerpo destrozado por el calor era solo el principio. Pero la tortura no se detuvo ahí. Para aumentar aún más el sufrimiento, un coronel rojo fue colocado sobre su cabeza, aplastando su cráneo, y una soga fue atada a su mano, obligándolo a sostenerla mientras la cuerda quemaba su piel. La combinación de calor extremo, la presión sobre su cuerpo y la humillación pública creó una agonía tan intensa que cualquier persona habría sucumbido rápidamente al dolor. Pero Georges Duja, a pesar de las terribles torturas que sufría, resistió. Su resistencia solo hacía que los torturadores intensificaran su castigo. La tortura de Duja no fue solo física. A medida que su cuerpo se desintegraba bajo el calor del trono y las múltiples heridas causadas por las cuerdas, el sufrimiento psicológico también aumentaba. La impotencia de estar atado a un trono de metal hirviente, la desesperación de saber que no había escape y el horror de ser observado por una multitud que esperaba ver su destrucción, solo servían para aumentar el dolor. Pero lo peor estaba por venir. En un giro aún más macabro, los verdugos decidieron hacer de la ejecución un espectáculo público aún más aterrador. A medida que la tortura continuaba, los seguidores de Duja fueron forzados a presenciar su sufrimiento. Entre la multitud se encontraba su hermano más joven, Gergely, quien, horrorizado, rogó por la vida de su hermano. Los torturadores, sin piedad, decidieron cortar a Gergely en 3 partes, delante de los ojos de Duja. Esta imagen desgarradora fue la última que Georges vio antes de sucumbir finalmente a la agonía. La muerte de su hermano, la brutalidad de la tortura y la humillación pública le dejaron sin fuerzas. La muerte de Georges Duja fue un proceso doloroso, largo y cruel, una combinación de tortura física extrema y un sufrimiento psicológico inimaginable. El nivel de dolor al que fue sometido podría clasificarse entre un 9 y un 10 en la escala del dolor. La quema de su cuerpo, el daño físico irreparable y la constante humillación fueron factores que convirtieron esta ejecución en una de las más desgarradoras. Duja no solo pagó con su vida, sino con un sufrimiento que fue un recordatorio de hasta dónde puede llegar la crueldad humana para quebrar la voluntad de un hombre. La quinta ejecución en nuestra lista es una de las más perturbadoras, pues no solo involucra la violencia humana, sino que también recurre a animales salvajes, como lobos y perros, para infligir un sufrimiento brutal. Este método de ejecución, utilizado en varios momentos de la historia, es una de las formas más primitivas y aterradoras de castigo, ya que no solo el cuerpo humano sufre, sino también el alma, al enfrentar el horror de ser atacado por criaturas impredecibles y salvajes. En varias culturas a lo largo de la historia, el castigo no se limitaba solo a la tortura física directa, sino que también involucraba animales entrenados para atacar a los prisioneros. Este tipo de ejecución era particularmente efectivo como un espectáculo de terror público. Los animales, en su naturaleza salvaje, no solo destrozaban el cuerpo, sino que también representaban el poder de los gobernantes, que podían controlar incluso a las bestias más feroces. El proceso comenzaba con la víctima siendo arrojada a un espacio abierto, un terreno aislado, a menudo rodeado por una multitud expectante. Los prisioneros, atados y sin armas, no tenían ninguna oportunidad de defenderse. Los lobos, en su instinto depredador, atacaban de inmediato, desgarrando la carne de la víctima, mordiéndola con tal fuerza que los huesos se rompían y los órganos se desbordaban.
Los perros, igualmente entrenados para ser feroces, se lanzaban al ataque, mordiéndole los tobillos, desgarrando las piernas y el torso. Lo más aterrador de este tipo de ejecución no era solo el dolor físico inmediato, sino la sensación de vulnerabilidad total que sufría la víctima. Ser atacado por animales salvajes no solo causa un daño corporal inmediato, sino que también provoca un profundo terror psicológico. Los prisioneros sabían que no solo morirían de las heridas, sino que también serían devorados, desintegrados por los dientes y garras de sus atacantes. El horror de ser desmembrado por animales tan salvajes era una forma de castigo que tenía un componente psicológico que intensificaba aún más el sufrimiento. El dolor físico, por supuesto, era indescriptible. Las víctimas que eran atacadas por los lobos y perros experimentaban desgarramientos masivos en su carne, fracturas óseas por las mordeduras y hemorragias intensas. En muchos casos la muerte no llegaba rápidamente. La víctima pasaba horas luchando por su vida mientras su cuerpo se desintegraba lentamente bajo los ataques de los animales. Los prisioneros podían escuchar los aullidos y gruñidos de los animales mientras sus cuerpos eran destrozados. A menudo, la agonía de la víctima era tan extrema que la muerte solo llegaba cuando el cuerpo ya no podía soportar más. El sistema nervioso colapsaba por el shock o la víctima perdía la conciencia. Este tipo de ejecución es difícil de clasificar en términos de dolor, porque involucra no solo la brutalidad de los ataques físicos, sino también el componente psicológico. El terror de ser devorado, de estar completamente a merced de las criaturas, lleva la tortura a niveles inimaginables. En la escala del dolor, podríamos calificar este tipo de muerte con un nivel 9 o incluso un 10, ya que combina la destrucción física del cuerpo con la angustia emocional y psicológica de ser destrozado de una manera tan cruel e inhumana. Este método de ejecución no solo fue utilizado en tiempos antiguos, sino que ha quedado grabado en la historia como una de las formas más primitivas y espantosas de castigo. Los animales, en su instinto salvaje, no solo cumplían con la función de acabar con la vida de los prisioneros, sino que también representaban una manifestación del poder absoluto, del control sobre la vida y la muerte. La ejecución por perros y lobos fue un recordatorio brutal de la crueldad humana, capaz de usar a las criaturas más feroces de la naturaleza para infligir un dolor inmenso. La sexta ejecución de nuestra lista, aunque no es una ejecución en el sentido convencional, es posiblemente una de las muertes más dolorosas y devastadoras que la humanidad haya experimentado. La muerte por la plaga bubónica, también conocida como la peste negra. Esta enfermedad que arrasó Europa en el siglo XIV no solo causó millones de muertes, sino que también sumió a la población en un sufrimiento inimaginable. La plaga no solo destruyó cuerpos, sino que dejó una marca psicológica profunda en todos los que fueron testigos de su horror. La plaga bubónica es considerada una de las enfermedades más dolorosas de la historia, debido a la rapidez con la que el cuerpo humano se ve destruido por ella y a la intensidad del sufrimiento que causa. El proceso de morir de peste no es rápido, como en otras enfermedades mortales, en cambio se caracteriza por un sufrimiento prolongado, donde cada minuto parece una eternidad. Los primeros síntomas eran relativamente comunes: fiebre alta, escalofríos, dolor de cabeza y un cansancio extremo. Sin embargo, lo que venía después era mucho peor. En muchas víctimas la fiebre aumentaba rápidamente, acompañada de una inflamación dolorosa de los ganglios linfáticos, conocidos como bubones. Estos ganglios se hinchaban tanto que llegaban a medir el tamaño de un huevo, causando un dolor insoportable. A medida que los bubones crecen, la piel se volvía de un color oscuro, señal de que el cuerpo comenzaba a morir. A medida que los vasos sanguíneos se rompían y la sangre comenzaba a filtrarse fuera de sus venas. Esta condición era conocida como bubónica, debido a los temidos bubones que se formaban en la ingle, el cuello o las axilas de los afectados. Lo verdaderamente aterrador de la plaga bubónica era la rapidez con la que atacaba. En cuestión de días, las víctimas pasaban de estar aparentemente saludables a experimentar un dolor extremo e incapacitación total. La gangrena se apoderaba de las extremidades, lo que provocaba necrosis, y a menudo las personas morían antes de que pudieran recibir tratamiento. La plaga no solo atacaba el cuerpo físicamente, sino que también lo hacía de manera interna, afectando los órganos vitales y causando hemorragias internas masivas.
A medida que la enfermedad avanzaba, la víctima experimentaba un dolor insoportable mientras su cuerpo se descomponía por dentro. La piel se agrietaba, las extremidades se volvían negras y se desprendían, y la persona moría lentamente mientras su cuerpo se desintegraba por la acción de la bacteria. Para muchos, la muerte era un alivio frente a la agonía que experimentaban, pero para otros la enfermedad era tan prolongada que la desesperación y la desesperanza se apoderaban de ellos. Muchos de los que sobrevivían a la fase inicial de la peste quedaban con secuelas terribles, como la pérdida de extremidades por la necrosis que había destruido partes de sus cuerpos. El dolor experimentado por las víctimas de la peste bubónica es indescriptible, tanto físico como psicológico. La desesperación de ver cómo sus cuerpos se descomponían mientras sufrían un dolor punzante e imparable era solo el comienzo de una experiencia de sufrimiento que no tenía fin. A medida que los síntomas se intensificaban, el dolor se convertía en un sufrimiento que se sentía en todo el cuerpo, mientras la víctima luchaba por respirar, por mantener su mente clara, por mantenerse con vida. El dolor físico causado por la plaga bubónica puede clasificarse en un nivel 9 en la escala de dolor. La gangrena, los sangrados internos, la fiebre extrema y la necrosis hacen que la experiencia sea inimaginablemente dolorosa. Además, la agonía se prolongaba durante días, a veces semanas, antes de que la muerte finalmente llegara. El sufrimiento físico era acompañado por una ansiedad profunda, ya que los enfermos eran conscientes de la naturaleza mortal de la enfermedad y de lo que les esperaba si no morían rápidamente. Un proceso de descomposición lento, doloroso y espantoso. La plaga bubónica es una de las muertes más crueles que jamás haya afectado a la humanidad, no solo por la rapidez con la que se extendió, sino también por el sufrimiento prolongado que causó a las víctimas. No fue solo una enfermedad, fue un recordatorio brutal de la fragilidad de la vida humana, de cómo, en cuestión de días, el cuerpo puede ser destruido por una fuerza más grande que cualquier humano pueda controlar. La séptima ejecución en nuestra lista es una historia moderna, pero igualmente desgarradora. Se trata del caso de Hisashi Auchi, un trabajador de la planta nuclear de Tokaimura en Japón, quien fue expuesto a una dosis mortal de radiación durante un accidente ocurrido en 1999. Aunque no fue una ejecución deliberada, el sufrimiento que sufrió debido a la radiación nuclear fue tan extremo que se puede considerar una de las muertes más dolorosas de la historia, no solo por la devastación física, sino también por la agonía prolongada que acompañó su sufrimiento. El 11 de septiembre de 1999, un accidente ocurrido en una planta de procesamiento de uranio en Japón expuso a 3 trabajadores a una radiación extrema. Hisashi Auchi recibió una dosis de radiación de 17 sieverts, un nivel que supera con creces la cantidad letal. Para poner esto en perspectiva, una dosis de 3 a 5 sieverts se considera potencialmente mortal y una dosis de 10 sieverts es casi siempre fatal. La dosis que recibió Auchi fue tan alta que su cuerpo comenzó a desintegrarse literalmente a nivel celular, lo que le causó un sufrimiento inimaginable. Al principio, Auchi experimentó los síntomas típicos de la exposición a radiación: náuseas, vómitos y un agotamiento extremo. Sin embargo, a medida que la radiación afectaba sus células, su cuerpo comenzó a sufrir daños mucho más graves. La radiación comenzó a destruir las células sanguíneas, lo que llevó a una grave caída en el conteo de glóbulos blancos, dejándolo vulnerable a infecciones. La piel de Auchi comenzó a desprenderse, las heridas abiertas no se curaban, y sus órganos comenzaron a fallar debido a la destrucción masiva de las células. Cada parte de su cuerpo estaba siendo desintegrada desde el interior. A medida que su condición empeoraba, los médicos intentaron salvar su vida mediante tratamientos, incluyendo un trasplante de células madre, que fue un esfuerzo desesperado por restaurar su sistema inmune. Sin embargo, los efectos de la radiación eran tan graves que incluso los esfuerzos médicos más avanzados no pudieron salvarlo. Su piel continuaba deshaciéndose, las úlceras se extendían por todo su cuerpo y el dolor aumentaba con cada día que pasaba. Cada vez que los médicos trataban de curar una herida, nuevas lesiones aparecían, mientras el daño celular se propagaba a través de su cuerpo. El dolor físico de la radiación es indescriptible.
El cuerpo comienza a experimentar una necrosis celular generalizada, lo que significa que las células mueren de manera irreversible, dejando a la persona atrapada en un proceso de descomposición interna. El dolor es constante, punzante, y no hay alivio. A medida que los órganos internos de Auchi se veían invadidos por la radiación, su intestino comenzó a necrosarse, causando dolor abdominal extremo y sangrados internos. El daño en los pulmones y el corazón le dificultaba respirar, mientras que el deterioro de su sistema nervioso provocaba temblores y parálisis. La agonía de Auchi no se limitó al dolor físico. A medida que su cuerpo se desintegraba, su mente también se vio afectada por el daño celular. Pasó por períodos de delirio, insomnio y confusión, mientras su cuerpo continuaba siendo invadido por la radiación. La constante lucha por mantenerse vivo, mientras su cuerpo perdía la capacidad de sanar, lo dejó en un estado de sufrimiento mental tan intenso como el físico. Después de 83 días de agonía, Hisashi Auchi finalmente falleció. Su muerte no fue rápida ni pacífica. Fue un proceso largo, doloroso y devastador, donde cada segundo era una lucha contra el dolor y la descomposición. En la escala de dolor, su sufrimiento alcanzó el nivel 10, no solo por la intensidad del dolor físico, sino por la longitud del tormento que soportó. La radiación no solo destruyó su cuerpo, sino que también lo sumergió en una agonía prolongada, más allá de lo que cualquier ser humano debería ser capaz de soportar. El caso de Hisashi Auchi no solo es un recordatorio del poder destructivo de la radiación, sino también una advertencia sobre las consecuencias de los accidentes nucleares. Aunque la ejecución de Auchi no fue intencional, su sufrimiento fue tan extremo que su historia resalta el dolor, que puede causar una fuente de energía poderosa pero peligrosa. La radiación, en su capacidad para destruir células y órganos, demuestra lo inhumano de un sufrimiento prolongado y la capacidad del cuerpo humano para resistir hasta que ya no puede más. La octava ejecución en nuestra lista nos lleva a la antigua Roma, donde la tortura y ejecución eran consideradas una forma de castigo y control social. La rueda romana, un dispositivo de tortura y ejecución infame, es recordada como uno de los métodos más crueles y dolorosos jamás utilizados. No solo implicaba la destrucción física del cuerpo, sino que también se utilizaba como un espectáculo público destinado a atemorizar a la población y mantener el orden. Aquellos condenados a esta ejecución no solo enfrentaban la muerte, sino un sufrimiento extremo y prolongado que despojaba a la víctima de su humanidad. El método comenzaba con el prisionero siendo atado o fijado en una rueda de gran tamaño, generalmente de madera. La víctima era colocada en una posición en la que sus extremidades quedaban estiradas y fuera de su control. En algunos casos, los brazos y las piernas eran rotos deliberadamente para asegurarse de que la víctima no pudiera moverse. El propósito de esta tortura era asegurarse de que el condenado no pudiera escapar del dolor y que su sufrimiento fuera prolongado y visualmente impactante. La ejecución con la rueda no consistía simplemente en una muerte rápida, sino en un proceso de desgarramiento y destrucción del cuerpo. A medida que el prisionero era atado a la rueda, los verdugos se encargaban de romper sus huesos de manera meticulosa. Las piernas, los brazos y, en algunos casos, la espalda eran destruidos con golpes de maza o garrotes. Los huesos se fracturaban y desintegraban bajo la fuerza de los golpes, lo que provocaba un dolor indescriptible. La víctima podía escuchar el sonido de sus huesos rompiéndose, mientras su cuerpo era literalmente desmembrado, pieza por pieza. Este proceso no solo era físico, sino también psicológico. La víctima sabía que no solo enfrentaba una muerte dolorosa, sino también una humillación pública. La rueda se usaba en el centro de la ciudad o en lugares donde una multitud podría ver la ejecución. Esto no solo servía como castigo para el prisionero, sino como una advertencia brutal para todos los presentes. La tortura pública, el sufrimiento prolongado y la agonía visible de la víctima convertían esta ejecución en un espectáculo aterrador que imponía el miedo. A lo largo de la ejecución, la víctima podía experimentar una mezcla de dolor físico extremo y desesperación psicológica. El sufrimiento no era solo el dolor de los huesos rotos y la carne desgarrada, sino también el horror de ver cómo su cuerpo se desintegraba lentamente ante la mirada de una multitud cruel y fascinada. El condenado generalmente moría de shock, desangrado o por las infecciones que resultaban de las fracturas y heridas abiertas.
Aunque el proceso de muerte podría durar horas, la víctima rara vez sobrevivía. El caso más conocido de esta ejecución es el de Heinrich Stahl, quien fue condenado a la rueda en 1786 por asesinato. Se decía que el primer golpe de la rueda le rompió el pecho, pero no lo mató de inmediato. A pesar de que la rueda fue diseñada para causar una muerte rápida, la agonía de Stahl se prolongó durante horas, mientras su cuerpo sufría el impacto de los golpes y la mutilación. A medida que el dolor se intensificaba, la gente observaba con horror cómo su vida se desvanecía lentamente sin que el tormento cesara. Stahl murió 6 horas después, en un dolor interminable que solo fue aliviado por la muerte. La ejecución de la rueda se clasifica como un nivel 9 en la escala del dolor, debido a la combinación de la destrucción de los huesos, el dolor de las fracturas, la humillación pública y el sufrimiento físico prolongado. Este método no solo fue diseñado para castigar, sino para hacer que la víctima experimentara el máximo sufrimiento posible antes de la muerte. La tortura era tanto un acto de brutalidad como una declaración de poder, y las víctimas de este castigo pagaban con un sufrimiento tan extremo que sus cuerpos nunca fueron los mismos, incluso en la muerte. La 9ª ejecución en nuestra lista es una de las más impactantes y aterradoras, donde el poder de la fuerza bruta se combina con el terror de la tortura física. Se trata de la ejecución con balas y disparos de proyectiles pesados, una forma de castigo cruel y despiadada que ha sido utilizada a lo largo de la historia, particularmente en tiempos de guerra o en regímenes autoritarios que buscaban ejemplificar el poder a través del sufrimiento. La ejecución con balas no se trata simplemente de un disparo rápido, como se podría imaginar en una ejecución tradicional. En lugar de eso, el condenado era sometido a un proceso extremadamente doloroso y público, donde se le disparaban proyectiles pesados, como balas de cañón o piedras grandes, que se arrojaban con una fuerza destructiva hacia el cuerpo de la víctima. Este tipo de ejecución tenía el objetivo de infligir el máximo sufrimiento antes de la muerte, y a menudo se realizaba ante una multitud para asegurar que el castigo fuera visto como un espectáculo y un recordatorio de lo que sucedía con aquellos que desafiaban la autoridad. El proceso de ejecución comenzaba con el prisionero siendo atado a una estructura, ya sea una rueda o una plataforma elevada, para inmovilizarlo y asegurarse de que no pudiera escapar. A continuación, los verdugos o soldados encargados de la ejecución utilizaban grandes proyectiles como balas de cañón o piedras de gran tamaño que eran disparadas directamente al cuerpo de la víctima. El impacto de estas balas no solo causaba heridas abiertas, sino que también podía fracturar los huesos, desgarrar los músculos y destrozar los órganos internos. La fuerza de los proyectiles era tan grande que, en algunos casos, las víctimas eran desmembradas por el impacto, con sus extremidades arrancadas o sus cuerpos completamente destrozados. La agonía que experimentaban las víctimas no se limitaba solo a la violencia de los disparos. La incapacidad para moverse o defenderse, debido a que el prisionero estaba atado o inmovilizado, aumentaba el sufrimiento. Los disparos no eran solo mortales, sino que también prolongaban el dolor al desgarrar los músculos, los huesos y los órganos, mientras la víctima luchaba por mantenerse viva. En algunos casos, los disparos eran realizados de manera escalonada, lo que significaba que el condenado sufría múltiples impactos, cada uno más doloroso que el anterior, hasta que finalmente sucumbía a la muerte. El dolor físico causado por este tipo de ejecución era inmenso. A medida que el cuerpo de la víctima era golpeado repetidamente por los proyectiles, las heridas causadas por las balas y piedras se volvían cada vez más profundas. El daño interno a los órganos vitales causaba hemorragias masivas y una pérdida de sangre que, con el tiempo, llevaba a la víctima a la muerte. El dolor era tan extremo que las víctimas a menudo morían de shock o de heridas internas antes de que el proceso llegara a su fin. La ejecución con balas y disparos de proyectiles pesados es una de las formas más brutales de castigo, ya que no solo inflige un sufrimiento físico insoportable, sino también un profundo terror psicológico. Saber que el final llegará solo después de un dolor prolongado y un tormento público genera una angustia que acompaña a la víctima hasta sus últimos momentos. En la escala de dolor, este tipo de ejecución podría evaluarse como un nivel 9 o incluso 10 debido a la combinación de la violencia de los disparos, la tortura prolongada y la humillación de la ejecución pública. Este método de ejecución era utilizado para hacer un ejemplo de la víctima
demostrando la brutalidad de la autoridad y el castigo que recaería sobre aquellos que desafiaran el orden establecido. Cada disparo era una lección de dolor y desesperación, una demostración del poder absoluto del régimen sobre la vida y la muerte de sus súbditos. La última ejecución en nuestra lista, y posiblemente la más macabra y aterradora de todas, es la cocción viva en calderas de agua caliente. Este método de ejecución fue utilizado en Inglaterra durante el siglo XVI, especialmente para aquellos acusados de traición, y representaba un nivel de barbarie pocas veces visto en la historia. Lo que hacía a esta ejecución particularmente aterradora no solo era la forma lenta y dolorosa en que la víctima moría, sino el sufrimiento físico y psicológico que experimentaba antes de la muerte, mientras su cuerpo se desintegraba lentamente bajo el calor infernal. La víctima era arrojada a una gran caldera de agua hirviendo, a menudo diseñada específicamente para este tipo de castigo. La caldera, llena de agua a temperaturas extremas, se mantenía lo suficientemente caliente como para quemar y desintegrar la piel, los músculos y los órganos internos. Lo peor de este castigo no era simplemente la muerte rápida, sino la agonía prolongada. El condenado era sumergido completamente en el agua hirviendo y el proceso de descomposición comenzaba de inmediato. La sensación de las células quemándose, los huesos rompiéndose y la carne derritiéndose era un sufrimiento insoportable que prolongaba la agonía durante varios minutos, si no más tiempo. Lo que hacía aún más aterrador este tipo de ejecución era la falta de cualquier posibilidad de escape. La víctima estaba completamente a merced de los verdugos, sin posibilidad de huir o pedir ayuda. El dolor se multiplicaba con cada segundo que pasaba, mientras el agua caliente penetraba la piel y se filtraba en los órganos internos. A medida que la víctima trataba de resistir, el calor se volvía aún más insoportable y la sensación de asfixia comenzaba a apoderarse de ella, ya que los pulmones se llenaban de vapor caliente, dificultando la respiración. En este punto, la víctima no solo experimentaba dolor físico, sino también desesperación, sabiendo que la muerte estaba próxima pero sin poder hacer nada para evitarla. La cocción viva era un castigo diseñado no solo para matar, sino para infligir el máximo sufrimiento posible antes de la muerte. Las víctimas eran condenadas a una muerte extremadamente dolorosa, mientras sus cuerpos se desintegraban lentamente en el agua hirviendo. La piel se despejaba de la carne, los músculos se disolvían y los huesos comenzaban a fracturarse bajo la presión del calor intenso. Este proceso de descomposición interna no solo provocaba un sufrimiento físico brutal, sino también una humillación extrema, ya que la víctima era sometida a una muerte pública ante la mirada de aquellos que habían sido testigos de su condena. Este tipo de ejecución, reservado principalmente para los traidores, también tenía un fuerte componente psicológico. El condenado no solo moría de dolor, sino que experimentaba una sensación de impotencia y horror absoluto al darse cuenta de que no solo iba a morir, sino que su cuerpo sería destruido de manera lenta y grotesca. La angustia mental, el pánico de saber que no había escape, se sumaba al sufrimiento físico, creando una experiencia de agonía prolongada. En la escala del dolor, la cocción viva podría calificarse como un nivel 10, el peor dolor imaginable. La combinación de la brutalidad del calor extremo, el sufrimiento físico insoportable y la humillación pública lo convierten en una de las ejecuciones más espantosas de la historia. La cocción viva no era solo una muerte, era una condena a un sufrimiento interminable, una tortura física y psicológica que desgarraba el cuerpo y el alma. En su intento de castigar a los traidores, los verdugos no solo los mataban, sino que los obligaban a enfrentar una agonía que parecía no tener fin.